hace falta presentarla, ya la hemos visto, hemos participado de los otros talleres. Desde Junín, la locutora y cantante Patricia Lazarte. Bueno, qué presentación. La locutora y cantante me pasó. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes a todos los que nos he saludado. Después al final vamos a cantar, como para redondear, ¿no? Para ponerle onda. Va a quedar colgado ahí. Bien, bueno. Bueno, vamos a hablar en este encuentro de los 5 elementos de la medicina china. Los 5 elementos de la medicina china, que es una de las bases esenciales en donde se asienta toda la medicina china con todas sus ramas, ¿verdad? Podemos decir la ciencia de la medicina china, aunque discutido este término, ¿no? Aún no termina de reconocerse a la medicina tradicional china o medicina tradicional oriental, por mencionar también la de otros lugares como la medicina de la India, como la medicina de todo lo que es la parte oriental, que aún no termina de reconocerse dentro de nuestra cultura como una ciencia, ¿no? Pero quienes hemos incursionado, aunque sea un poquito o en algunas de las aristas de la extensísima medicina china, sabemos primero que lo compleja que es aprenderla como disciplina, las diferentes ramas que tiene, lo interesante y hasta lo lógico, la lógica que tiene la medicina china, pese a que no se la mire quizás de esa manera, la verdad. Y si uno observa la definición de lo que la Real Academia Española define como ciencia, nos dice que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y mediante el razonamiento, sistemáticamente estructurados estos conocimientos, de los cuales se deducen o se desprenden principios o leyes generales que tienen como capacidad ser comprobados a través de la experiencia, ¿verdad? Eso sería lo que se define como ciencia. Y si uno observa, digamos, con esta definición, hacemos una retrospectiva al origen de la medicina china, bueno, encontramos en la misma protocolos de tratamientos frente a síndromes realmente concretos, y estos protocolos siguen un principio de diagnóstico común, ¿no? Diagnóstico que permite incluso poder determinar hasta el grado de evolución de una patología o no, sino también si no evolucionara, ¿verdad? Es decir, la medicina china, bajo esta mirada, es una ciencia, ¿verdad? También es cierto que la perspectiva de la medicina china fundamentaba sus teorías desde perspectivas absolutamente diferentes a la ciencia moderna, donde se integra el ser humano como una misma unidad, como una parte del todo, y no con la mirada por ahí de la individualidad con que lo toma la medicina occidental, la medicina alopática o la nuestra, la tradicional, la convencional, por así llamarlo. Si bien, digamos, las perspectivas son diferentes, no por eso ninguna de las dos va a carecer de certeza, ¿no es cierto? Está como bien delimitado para quienes nos gusta este tema, para quienes incursionamos, investigamos, leemos y demás. Está bastante bien delimitado las diferencias con las que se manejan una y otra medicina, aunque el objetivo que se persigue es exactamente el mismo, ¿verdad? Y el objeto, sujeto, digamos, que toman ambas medicinas es el mismo, es el ser humano frente a una patología, cuyo objetivo es llevarlo lo más posible a su normal y natural estado de salud, ¿sí? Pero sí es cierto que aún se sigue teniendo como una mirada de medicinas alternativas, a veces con suerte llamadas complementarias, pero alternativa nos sigue dando la idea de que uno puede elegir creer o no en ella, como si se tratara de una religión en realidad, ¿no? Pero bueno, también es muy cierto, y esto en la década del 80, o sea que es más bien modernoso dentro de la ciencia, donde se introduce la medicina por evidencia. Es decir, si
si no se puede comprobar científicamente que los tratamientos utilizados en la medicina china funcionan, si no se puede hacer la comprobación científica, sí se pueden hacer las comprobaciones a través de la experiencia. De hecho, la medicina china es una ciencia empírica porque se transmite por la experiencia, se transmite de generación a generación, comprobando la experiencia de la eficiencia de sus resultados, ¿verdad? Entonces, está como permitido que la medicina china pueda volcar en numerosos portales y revistas de salud estas evidencias, de las cuales también se retroalimenta la ciencia moderna, y que, por ejemplo, nos encontramos frente a un diagnóstico de lengua, por así llamarlo, método que utilizaban los antiguos médicos chinos, que los médicos de la actualidad, ahora no se ve tanto, pero yo cuando era chica, mi pediatra, y seguramente muchos de ustedes coincidirán también, lo primero que nos miraba el pediatra era la lengua, de sacar la lengua, y mediante la observación de esa lengua, que tiene que ver con la forma, si está inflamada o está más bien delgada, el color, si presenta un color enrojecido, si presenta un color más tirando a blanquecino, a negro incluso, o si presenta una saburra, que es la placa blanca que se forma en la lengua, una saburra más delgada o más gruesa, o de un color más amarillento o más blanquecino, o una saburra alojada en diferentes lugares de la lengua, que viene a ser como un mapa de nuestro interior, de nuestros órganos, nuestros sistemas. El médico podía más o menos hacer a primera impresión un diagnóstico de por lo menos qué parte del cuerpo tendríamos afectado o inflamado, ¿verdad? La observación a través de la ideología, de mirar los ojos de una persona, porque nuestro sistema simpático y parasimpático, nuestro sistema de sintomatología, de comportamientos y conductas externas, cuando tenemos una patología, la que fuera, se demuestra a través de nuestro exterior, en forma constante. Entonces, es de esa observación que se vale la medicina china. Hablamos de un tiempo donde, por supuesto, la tecnología del hallazgo de la imagen no existía, rayos X, resonancias, tomografías o estudios, decididamente no había. Por tanto, la observación era lo primero que se hacía en una persona, y se podía deducir, digamos, y acertadamente, qué parte del cuerpo estaba afectada. Y luego, gracias a este gran descubrimiento de la anatomía que hacen los chinos, donde nos recorren diferentes meridianos, que son canales energéticos con diferentes puntos, que a nivel epidermis se pueden manipular de diferentes maneras, con presión digital, con agujas de acupuntura, con electropuntura, con moxibustión, donde la sola manipulación de estos puntos, que son portales de energía, se puede inclusive equilibrar las energías lo más posible. Entonces, esto hace que la medicina china, y aquí vemos la primera filmina, donde la medicina tradicional china se apoya en dos grandes teorías, por así llamarlas, teorías que cada uno después en su criterio verá si son teorías o son realmente ya como decretos, ¿verdad? Una es el yin y el yang, el famoso Tao que vemos allí, que representa justamente la esfera con ambas polaridades energéticas, el yin y el yang, energías complementarias, opuestas, mutantes también, transformables, y la teoría de los 5 elementos o los 5 reinos también, 5 reinos mutantes, que ya vamos a ver por qué se llaman así y cuáles son. Si vemos el yin y el yang en la segunda filmina, podemos ver exactamente las diferencias, las características que existen para cada uno, ¿no? Bien sabemos que son opuestas. Si querés te comparto las filminas, todavía no empecé. Sí, no, yo como no estoy mirando. Genial. Vamos entonces. La primera, que es donde se ve en los márgenes inferiores, derecho e izquierdo, la teoría del yin y el yang y la teoría de los 5 elementos, que vendrían a ser como el apoyo, la base. No solamente para digitopuntura, que es por ejemplo lo que yo practico en medicina china, sino para todas las ramas, para todas las disciplinas. Es la base fundamental, ¿sí? Si alguno ha leído el famoso libro de Lao Tse o Lao Tzu, el Tao Te Ching, donde
explícitamente manifiesta que en definitiva esto del yin y el yang se puede aplicar a todo el universo sensible, ¿no? O sea, el universo que percibimos a través de los 5 sentidos del universo sensible. O sea, todo lo que Te molesto 2 segunditos. No puede aplicar. Sí, Gustavo. Necesito saber si las chicas lo ven bien. ¿Se ve? No, yo no veo. Ahí no estoy viendo nada, yo tampoco. No, se ve oscuro, no se ve. No los veo. Tampoco. No se ve. Bueno, guardamos un segundo. Bien. A que pueda instalarlo como corresponde. Y me vas indicando cada vez que querés que pase. Exacto, pasemos a la otra. Bien, ahí está, ahí se ve, perfecto. Ahí tenemos entonces bien delimitado lo que es la energía yin y la energía yang, ¿no? La famosa dualidad complementaria, porque realmente se complementan, pero son y deben ser opuestas para que este complemento exista. Donde, por ejemplo, una de las características, yin es noche y yang es día, y ahí se puede ver exactamente la transformación de la una en la otra, porque una de las cualidades que tienen el yin y el yang es justamente esto, ¿no? La polaridad opuesta, y para que, vamos a suponer, para que el yin esté en exceso, el yang debe estar en insuficiencia, y viceversa, para que el yang esté en exceso, el yin debe estar en insuficiencia. ¿Qué se busca con la medicina china? ¿Qué se busca con las medicinas energéticas orientales? El famoso equilibrio, que nunca es determinante o determinado, digamos, o fijo, que siempre está oscilando. Es un equilibrio que en forma permanente oscila, pero que se acerca lo más posible al equilibrio de ambas energías. Pero también una de las cualidades es que la una muta en la otra o se transforma en la otra. Y el ejemplo más claro es la noche transformándose en día, ¿verdad? La noche y el amanecer, donde en plena noche cerrada el yin está en exceso, el yin que es la noche, que es la oscuridad, que es lo interno, que es la luna, y el yang por supuesto que está en una insuficiencia porque no ha surgido, por eso el yin puede estar exaltado. A medida que transcurre el tiempo lineal, la noche va disminuyendo y el día se va acercando. Obviamente se llega a un punto donde ambos están en el perfecto equilibrio, donde habría un 50 y un 50. ¿Qué dura? Nada, porque luego el yang va a ser quien esté en exceso y el yin va haciendo su movimiento de contracción, ¿verdad? Esto sucede en forma permanente, por eso que se dice que son opuestas, complementarias y mutantes la una en la otra. Pasamos a la siguiente, donde aquí vamos a ver un poco a modo de presentación. Este es uno de los tantísimos gráficos que podemos ver de los reinos. Vamos a ir viendo más en el transcurso del taller. Los reinos, también llamados los 5 elementos de la medicina tradicional china, son las bases, como dijimos, de esta medicina. Las bases para comprender, por ejemplo, los tratamientos de digitopuntura, de acupuntura, hasta inclusive del tai chi, del qigong, de la fitoterapia, inclusive del feng shui, si alguna ha incursionado en el mundo del feng shui, que tiene que ver con digamos, la armonía de elementos que representan, o de objetos que representan a los elementos de la naturaleza, a estos 5 elementos, de una manera tal, distribuidos, donde las energías de generación y de corte no se choquen. Y ahora vamos a ver un poco qué es esto de las energías de generación y de corte. En la próxima filmina vemos que a estos reinos mutantes, que se les llama así porque cada uno va mutando en el siguiente, son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta filmina vemos el dibujo de los 5 elementos, graficado con dibujitos que representan al elemento en sí: el agua con la gotita, la madera a través de un tronco, el fuego en una llama, un montículo de tierra para lo que es tierra, y el metal, un trozo de metal. Pero también vemos que alrededor se describen círculos o ciclos: ciclo de generación, como vemos aquí, o ciclo del Shen,
Y por dentro, interiormente ahí vemos la estrellita azul, que se llama ciclo de control o ciclo de destrucción. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué sucede con un elemento y otro? Pasamos a la próxima filmina. Bueno, ahí vemos exactamente qué vemos acá. Si bien nos encontramos siempre con los 5 elementos distribuidos de diferentes maneras y con diferentes representaciones, acá lo que estamos viendo de interesante es que cada uno de los reinos no solamente lleva el nombre de un elemento de la naturaleza, sino que está compuesto cada uno de ellos por un nuevo Tao, una nueva esfera de Tao, donde se ve su polaridad Yin y su polaridad Yang en cada uno de los elementos. Lo cual quiere decir que estos elementos o estos reinos mutantes son mucho más interesantes de lo que parece. No son solamente elementos de la naturaleza, sino que en sí contienen más características. Vamos a ver la siguiente. Muy bien. Y aquí vemos lo que llamamos ciclo constructivo o ciclo de apoyo, también llamado ciclo de creación, porque cada uno va creando, va mutando o va generando, formando, alimentando, nutriendo o conteniendo al siguiente. El agua genera la madera. ¿Y esto dónde lo vemos? Esto lo vemos en el riego, por ejemplo, o en el agua estancada. El agua estancada, el agua que se pudre, ¿verdad? Genera una vegetación propia de esa putrefacción. Esta vegetación se la considera elemento madera, porque la vegetación, que es árbol, ¿sí? En algún momento, o es planta, es quien contiene el elemento madera. Por tanto, el agua estancada en su vegetación formada en la putrefacción está generando el elemento madera. O el agua que yo riego mis plantas, donde los árboles luego crecen y florecen, también se dice que el agua entonces genera al elemento de la madera. La madera, una vez seca, alimenta como leña al fuego, ¿sí? El fuego forma la tierra, porque el fuego al consumirse que forma cenizas, y estas cenizas vuelven a formar la tierra. La tierra contiene a los metales. Sabemos que en las profundidades de la tierra están todos los metales. Y el metal, a su vez, en un proceso que es un poco quizás más extenso para explicar, pero podríamos decir que el metal expuesto al viento, el metal expuesto al calor o a la humedad, exuda gotitas de agua que vuelven a formar entonces nuevamente el elemento del agua. Este ciclo es interminable, es infinito, es generación constante y se nutre y muta un elemento en el otro. Por eso se llama ciclo de construcción o ciclo de apoyo. Veamos el siguiente ciclo, que es el de control o retirada, que es donde el ciclo que se representaba por dentro con la estrellita azul, también llamado de refrenamiento o de dominación o de roturación o estrella de la destrucción. ¿Por qué? Porque el agua apaga el fuego. Entonces el agua sería un elemento que controla o que domina al fuego. El fuego funde el metal, ¿verdad? El metal a su vez corta a la madera. La madera rotura a la tierra. Y la tierra absorbe o también contiene, refrena el cauce natural del agua, ¿sí? Esto lo vemos ni más ni menos que si observamos la naturaleza misma. Y también tengamos en cuenta que esto de que la tierra rotura, la madera rotura a la tierra, estamos hablando de este tiempo donde roturar es labrar o arar, ¿sí? Un terreno, donde esta tarea agrícola se hacía, digamos, manualmente, se hacía como con durmientes de madera tirados por animales o a veces por el mismo hombre, que al pasar por la tierra describía surcos, eso es roturar o arar la tierra. ¿Y por qué se dice que entonces la madera domina a la tierra o controla al elemento tierra? Porque no solo que la rompe y la va renovando, ¿sí? Porque mueve esta tierra, sino que en esa movilización lo que permite es, por un lado, la oxigenación de la tierra y por otro lado la deja como expuesta a el ingreso de agentes externos, como pueden ser las semillas, por ejemplo, ¿sí? Que luego una vez sembradas van a dar frutos, o la deja expuesta también a elementos externos naturales, como por ejemplo un granizo, una lluvia, el agua misma. Entonces se considera que el elemento madera es el único capaz de controlar a la tierra, ¿sí?
Y la tierra, que bueno, que absorbe y contiene, obviamente cuando hablamos de un cauce de agua, un río, un arroyo, lo que fuera una laguna, sabemos que la contención de ese cauce son justamente los terraplenes de tierra. Y este es el único elemento que interactúa entre sí. Porque por un lado es cierto que la tierra contiene al agua, ¿sí? Siempre y cuando la superficie o la masa de la tierra sea mayor a la del agua. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, si yo tengo un balde de agua y de hecho un puñado de tierra, apenas lo que me cabe en un puñadito de tierra, esa tierra se va a disolver en el agua. Por tanto, el agua ahí está dominando a la tierra, porque la disuelve. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque el caudal de agua es mayor a este puñado de tierra que yo he hecho. Ahora, si lo que tengo es al revés, tengo un balde de tierra y de hecho apenas una tacita de agua, lo que hace la tierra es absorber esa agua y lo que voy a tener es tierra mojada, pero va a predominar el elemento tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, en este caso, tiene mayor volumen que el contenido líquido al cual de hecho hemos echado. Entonces es una interacción constante que se produce. Bien, aquí en esta filmina vamos viendo ya un poco más detallado que cada reino, además de tener ciertas características, vamos viendo las polaridades yin y yang de cada uno. Y además tienen colores diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el agua, cuyo color es negro, en su polaridad yin representa los riñones y en su polaridad yang a la vejiga. La madera es verde, hígado y vesícula biliar en su polaridad yin y yang, el rojo fuego con corazón e intestino delgado, la tierra es amarillo, vaso, páncreas y estómago, y el metal, que suele presentarse blanco, algunas corrientes lo pintan de gris o de plateado, y contiene a pulmones e intestino grueso en su polaridad de yin y yang. Y el agua suele aparecer azul también o celeste, depende de las diferentes corrientes. Y como ven, se describe el ciclo de apoyo, que es el que va por fuera, o de generación o nutrición, y el ciclo de control, que es el que va por dentro, que lo describíamos recién. Bien, pasamos a la otra imagen, y aquí podemos preguntarnos, ¿para qué me sirve a mí conocer dentro de una disciplina X de la medicina china estos 5 reinos mutantes, estos 5 elementos? Me sirven para conocer de qué reino soy de la medicina china, o de qué reino es un consultante que yo atiendo en mi gabinete. ¿Qué color, qué sabor, qué emoción asociada, equilibrada o desequilibrada, qué órgano, qué entraña, qué energía climatológica es la perversa o adversa que se le llama, qué estación del año desfavorece o perjudica a este reino, qué patologías puede sufrir dentro de cada uno de los reinos, qué partes del cuerpo representa, qué órgano de los sentidos también están asociados a cada uno de los 5 reinos. Y también me sirven para saber y aprender cómo equilibrar a estos reinos, porque si cada uno tiene una polaridad yin y yang, y sabemos que yin y yang aspiran a estar en una consonancia equilibrada y armónica, no siempre lo están. Entonces, conocer las características de estos reinos y conocer por ahí soy, aunque a veces se puede ser de más de un reino, a veces puede ser el conjunto de varios reinos, no solamente uno solo, me sirve también para saber cómo equilibrar estos reinos mediante alguna terapia o tratamiento energético de la medicina china. Bien, vamos a ver puntualmente el reino mutante del agua, cuyo órgano es el riñón. El órgano está representado por la parte yin, ¿sí? Yin, que significa interno, para quienes por ahí no conocen lo que es meridianos y órganos y entrañas, brevemente explicamos esto. La polaridad yin va a contener a todos los órganos. La polaridad yang va a contener a todas las vísceras o entrañas. Un órgano y una víscera forman un reino. Van a ver que cada reino está formado por un órgano y una víscera. ¿Y a qué se refiere el nombre del meridiano? Bueno, justamente los meridianos yin, también llamados sang, con Z-A-N-G, que significa órgano, van a estar dados por 6 meridianos bilaterales, cuyos nombres los sacan justamente de los órganos a los que representan. Así tenemos, por ejemplo, el riñón, el hígado, el corazón, el vaso páncreas y el pulmón, ¿sí? Y también incluimos acá a maestro corazón. ¿Qué
que no es un órgano, y ya veremos qué es maestro corazón. Y en la polaridad yang de cada uno de los reinos encontramos a las vísceras, llamadas vísceras huecas, o Fu, UFU, por eso que se llaman las parejas San-Fu, dentro de lo que es medicina china, que van a representar a los 6 meridianos bilaterales que llevan el nombre de estas vísceras. Hablamos de vejiga, hablamos de vesícula biliar, hablamos de intestino delgado, hablamos de estómago y de intestino grueso. Y también incluimos acá a triple recalentador, que tampoco es una víscera. ¿Qué son maestro corazón y triple recalentador? Son estructuras funcionales que no representan a un órgano o una entraña en particular, pero que sí están asociadas a por ejemplo, el caso de triple recalentador, que lo podemos encontrar como Sanjiao o OTC, también que se llama triple recalentador o triple calentador, lo podemos encontrar así, está asociado a 3 partes, por eso es un nombre triple, fundamentales de nuestro cuerpo. Equilibra la parte genitourinaria, equilibra toda la parte de nuestro sistema funcional en cuanto a lo digestivo y además equilibra la parte torácica. Por eso triple recalentador con estas 3 funciones importantes, y también es un canal o un meridiano que se lo utiliza para el autoconocimiento, para la conciencia del yo soy, para cuando necesito ese equilibrio, esa bajada a tierra en el momento presente. Triple recalentador trabaja sobre esa parte del psiquismo que equilibra mi conciencia y equilibra mi autoconocimiento. Y maestro corazón también obedece a estas funciones que están íntimamente ligadas al órgano corazón. Lo pueden encontrar también con el nombre de pericardio, o con el nombre de circulación sexualidad, o con el nombre de Yin Bao, ¿sí? Bien, entonces estas parejas San-Fu, órgano entraña, van a formar cada uno de los reinos. El reino del agua está formado por riñón como órgano, vejiga como entraña. El sabor que nutre a este reino es el salado. Nutre energéticamente a riñón y a vejiga, pero una pizca de sal, y solo una pizca. Cuando en medicina china hablamos de sabores, hablamos de pizca. Una pizca nutre al reino. El exceso lo desfavorece, lo perjudica, ¿sí? Eso siempre hay que saberlo. Bien, el color de este reino es el negro está como tonificando a órgano, a riñón y a vejiga. La emoción asociada en equilibrio, ¿qué significa? La emoción que equilibradamente me mantiene en equilibrio en todo el reino y mantiene en equilibrio a riñón y vejiga, por así decirlo, es la responsabilidad. La responsabilidad justa, la responsabilidad medida en equilibrio, cuando yo me hago cargo de lo que a mí me corresponde en todos los aspectos de mi vida posibles, pero solo de lo que a mí me corresponde. Porque también vemos en el ítem de abajo que una emoción asociada en desequilibrio no solo es la irresponsabilidad, que sería lo contrario de responsabilidad, sino que una hiperresponsabilidad también es una emoción asociada al desequilibrio. Porque hacerme cargo por demás de lo que a mí ya no me corresponde, no aprender a delegar en quienes comparten conmigo una actividad o en quienes comparten un vínculo en una determinada estructura familiar, por ejemplo, no poder delegar esas responsabilidades me convierte en una persona hiperresponsable que también se considera un desequilibrio emocional para este reino, ¿sí? También el miedo, el terror, el pánico están desequilibrando a este reino del agua. Las partes del cuerpo que se asocian con este reino son los huesos, las vértebras lumbares, el nervio ciático, el órgano de los sentidos del oído, y que no casualmente el oído se parece tanto a nuestro riñón en su forma, y no casualmente el oído es el responsable del equilibrio físico, ¿no? A través de los líquidos. O sea, fíjense que todo se relaciona. Vejiga y riñón son los encargados de distribuir los líquidos orgánicos, ¿verdad? Y también el oído funciona a través de su equilibrio con líquidos. Fíjense que todo está relacionado. Energía perversa o adversa, ¿qué significa? ¿Con qué clima se ve más desfavorable este reino? Con el frío. Por tanto, la estación del año desfavorable o que lo perjudica es el invierno, ¿sí? Las patologías que se suelen padecer cuando están desequilibrados riñón y vejiga son abulia, que es la falta de voluntad, que estaría asociado con una
irresponsabilidad, por así llamarlo, tinnitus, acúfenos, sorderas o esos zumbidos que aparecen en el oído, problemas de equilibrio físico también, son patologías que me están marcando que hay un desequilibrio en el reino del agua. Vamos con la siguiente, que es el reino de la madera. El órgano es el hígado, la entraña es la vesícula biliar. El sabor es el ácido agrio, ¿sí? Aquí podríamos hablar de, por ejemplo, un limón. Un limón sería un alimento que energéticamente va a nutrir a hígado y vesícula biliar. Pero solamente una pizca, y esto lo recalcamos siempre porque no es cuestión de abusar de los sabores. El color de este reino es el verde y azul o el verde azulado. Por tanto, si yo tuviera... ¿En qué se basa el color? Cuando medicina china me nombra color, no es que me tengo que vestir de ese color si yo fuera de reino madera, por ejemplo. El color está asociado a la energía nutricia. O sea, yo puedo sugerir a una persona que es de reino madera ingerir alimentos de color verde y verde azulado. Por ejemplo, una alga espirulina, que es un verde azulado. Todas las verduras de hoja. Todo lo que sea color verde, que me nutre energéticamente mediante la alimentación, va a ser favorable para mantener en equilibrio hígado y vesícula biliar, por ejemplo. Bien, la emoción asociada, equilibrada, es la decisión, la creatividad, la generosidad, la flexibilidad. Pero la emoción asociada en desequilibrio es la ira, la indecisión, la duda, la poca creatividad o nula en muchos casos, el egoísmo, la intolerancia. Esas emociones me van a desequilibrar mi reino de madera. Me van a terminar ocasionando quizás con más frecuencia ataques de hígado, problemas de vesícula, colecistitis, cálculos biliares, de hecho, o mal funcionamiento o inflamaciones de esos órganos o esas vísceras, como son hígado y vesícula biliar. Bien, las partes del cuerpo que se asocian a este reino son los tendones, los músculos y también las uñas. El órgano de los sentidos asociado es la vista. Vieron que cuando tenemos problemas hepáticos, nuestros ojos se ponen amarillentos, ¿no? Como que automáticamente por los ojos se puede ver si tenemos algún problema hepático o de vesícula biliar. Increíble, pero es así. La energía perversa o adversa sería la energía climática que no nos favorece en este reino, es el viento. La estación desfavorable, la primavera, que es muy ventosa. Las patologías que van asociadas a este desequilibrio del reino es tortícolis, contracturas, inflamación de hígado, hepatitis, cálculos biliares, fatigas reiteradas y cansancio excesivo. Bien, si vamos al reino del fuego, vamos a ver que este reino está compuesto en realidad por 4 elementos. Aquí solamente vemos los 2 que son el órgano y la entraña. Pero en su parte yin, junto con el órgano que es el corazón, también está el meridiano de maestro corazón. Recién hablábamos que no representa ningún órgano ni entraña, pero que sí acompañan las funciones del órgano corazón. Entonces, en su parte yin contiene a corazón y maestro corazón, y en su parte yang contiene intestino delgado y triple recalentador. Es el único elemento que tiene 4 características. El sabor es amargo, una pizca. No el amargo de decir tomo mate amargo, por ejemplo, sino el sabor amargo genuino, por ejemplo, los granos de café, que son amargos. Entonces sería poder ponernos debajo de la lengua un granito de café o una pizquita de café amargo. Eso sería el sabor amargo genuino de que estamos hablando. Bien, el color es rojo, por tanto todo alimento de color rojo va a estar nutriendo energéticamente a este reino. La emoción que se asocia al equilibrio es la alegría y el buen humor, y la emoción asociada al desequilibrio es la tristeza, el mal humor o la ausencia de alegría. Más que la tristeza, que ahí yo lo sacaría decididamente, porque la tristeza se asocia más bien al reino metal, ya lo vamos a ver. Pero, porque lo contrario de alegría no es tristeza, justamente. Lo contrario de alegría es la falta de alegría. O lo contrario de alegría sería cuando siento alegría o siento culpable de sentir alegría, porque muchas veces nos pasa que nos da culpa sentirnos alegres ante determinada situación, circunstancia o lo que suceda en nuestra vida, porque quizás esa alegría que podamos sentir
pueda dañar, sin querer, por supuesto, a un tercero. Entonces uno vive esa alegría con culpa. Esa alegría vivida con culpa, que es una ausencia de alegría en realidad, es un desequilibrio emocional para este rey. O también una euforia desmedida, vieron que hay personas que son eufóricas en forma desmedida, lo cual también, que no en vano uno dice te va a hacer mal al corazón, ¿no? Y justamente está intrínsecamente asociada, es un desequilibrio energético para este reino de fuego, ¿sí? Y también el mal humor, no poder tener buen humor. Nadie dice tener un optimismo en forma constante porque tampoco existe. Pero hay personas que ya de por sí son malhumoradas por naturaleza y sin causa aparente. Uno puede tener mal humor por una causa concreta. No sé, me quedé, no sé, en el medio de la ruta a las 5 de la madrugada, que se me pinchó una rueda y que no vino el auxilio y me tuve que quedar 4 horas. Bueno, no voy a estar de buen humor, seguramente voy a estar malhumorado. Pero cuando no hay una causa aparente para ese mal humor, ese mal humor es el que daña, esa emoción es dañina para mi corazón y mi intestino delgado, que funcionan muy conectados. Pese a que la conexión no es física, porque fisiológicamente el intestino delgado y el corazón no tienen una conexión, un tubito que los una, pero energéticamente sí. Bien, las partes del cuerpo que se ven raras obviamente en este reino son los vasos sanguíneos, ¿verdad? El órgano de los sentidos asociado es el olfato. La energía perversa o adversa es el calor. El calor a este fuego lo pone bastante mal. La estación del año desfavorable es el verano. Las patologías que podemos sufrir en estas instancias de desequilibrio del reino del fuego son hipertensión, enfermedades cardiovasculares, inflamaciones de intestinos, inflamación de apéndice, entre muchas otras. El reino mutante de la tierra. Aquí nos encontramos con la parte yin, que es vasopáncreas, y la entraña o parte yang es el estómago. El sabor que equilibra y nutre mi reino es el dulce, pero no el dulce del azúcar. No hablamos de los glúcidos, de los hidratos de carbono, no. Hablamos de los dulces genuinos, como por ejemplo, bien dice ahí, el dulce natural de las frutas, el maíz, que es dulce, la calabaza, la miel, el jengibre, que es entre picante y dulzón, ¿sí? El color es amarillo de este reino, por tanto todo alimento de color amarillo va a estar favoreciendo la nutrición energética de vasopáncreas y estómago. La emoción asociada en equilibrio es la reflexión. Poder ser una persona reflexiva. ¿Qué significa reflexiva? En parte es un poco analítica, pero es una reflexión equilibrada, ¿sí? Una reflexión moderada. La intelectualidad y el estudio también serían emociones asociadas a este reino, en equilibrio, porque si mi reflexión pasa a una obsesión, vemos en el ítem de abajo que ya son emociones asociadas en desequilibrio, si mi obsesión por el estudio se convierte en un surmenage, que es todo el coletazo de estrés que me da cuando mi exceso de estar estudiando daña mi psique, daña mi psiquismo directamente, porque está bueno cultivarse, estudiar, aprender, pero tiene un límite esa intelectualidad. También nos vemos fatigados intelectualmente cuando hay una obsesión, ¿sí? Cuando de la reflexión pasamos a la obsesión. Las partes del cuerpo que se dañan, los chinos en medicina china se define como carne. ¿Qué es la carne? Son las fibras, ¿sí? Pero no son los músculos, que los músculos pertenecen más bien al reino de la madera. Hablamos de las fibras, de las carnes que se sueltan, las carnes que como, por ejemplo, la celulitis, como por ejemplo las estrías, ¿no? Como vamos a decir la parte adiposa, exactamente, la tercera capa de piel, todo lo que es adiposidad. Ahí sería lo que definen como carnes o fibras. Partes del cuerpo dañadas por este reino, también el estómago. El órgano de los sentidos asociados es el gusto. La energía perversa o adversa es la humedad. La estación del año desfavorable es el estío. El estío es fines de verano, comienzo del otoño, es esa época de mucha sequedad, donde se suele algunas personas que son sensibles a esta sequedad y a este clima perverso suelen molestarse, ¿sí? Inclusive se suelen enfadar en estas épocas del año. Las patologías que se asocian con este reino es la flacidez de la carne o la piel, como bien decíamos recién,
los problemas de sobrepeso, pero problemas de sobrepeso que pasan desde la obesidad a la extrema delgadez, y en esto podemos decir que, por ejemplo, en un año personas que suben y bajan de peso 4 o 5 veces, eso sería el desequilibrio, ¿sí?, de este reino. O problemas de centro, problemas también de equilibrio o de poder centrarse, porque la Tierra es el centro. De hecho, cuando veamos otro gráfico, veremos que muchos la ubican en el centro del esquema, no como está aquí en la parte del este, sino que la ubican en el centro del esquema. Bien, y por último el reino del metal, cuyo órgano asociado es el pulmón, la entraña es el intestino grueso, el sabor es picante, el color es blanco, la emoción asociada en equilibrio es el recuerdo, esto es muy importante, el recuerdo para buscar una información que me dé un aprendizaje. Es decir, ir a los recuerdos es ir al pasado. Ir al arcón de los recuerdos siempre es revolver un poquito el pasado. Un momento irreal, un lugar y un momento irreal porque no podemos regresar. Cuando uno va hacia el arcón de sus recuerdos, buscando un aprendizaje que me haya dejado una experiencia, cualquiera esta sea, y ya sea que yo la haya etiquetado como una experiencia buena o mala, triste o alegre, no importa. De toda experiencia se saca un aprendizaje. Si yo puedo tener esa dinámica de pensamiento, donde acudo a mi recuerdo para buscar información que me propine un aprendizaje, que me sirva en este aquí y ahora, eso sería una emoción asociada al equilibrio de mis recuerdos. ¿Y cuál sería la emoción desequilibrada? Si yo vivo en ese recuerdo, si yo vivo en ese pasado, lo cual me genera nostalgia, angustia, melancolía, falta de motivación del aquí y ahora, el aliento de la mañana que se le llama, ¿no? Eso de despertarme cada día y decir, oh, otra vez acá. Había una película, no recuerdo cómo se llamaba, cuyo protagonista se levantaba todas las mañanas y decía, otra vez acá, o sea, ¿por qué no me llevaron? ¿Por qué no amanecí en otro lugar mejor, o en mejores condiciones, o en mejor estado? La diferencia con la película, que no me acuerdo cómo era su nombre, es que en el transcurso de las horas, el día de esa persona iba mejorando. Bueno, una persona que tiene un desequilibrio de reino metal, que no tiene motivación o que no tiene aliento de la mañana, es al revés. El día va como mejorando. Pero cuando nos levantamos ya con esa emoción de, otra vez acá en la tierra, otra vez la misma situación, la misma casa, el mismo marido, toda esa cuestión, nuestro día se convierte en un día pésimo. Y empezamos como a rememorar, ¿no?, en aquel tiempo pasado que fue mejor, o en aquel futuro que tampoco lo tenemos, que no es real porque no es tangible, y empezamos como a tener cierta melancolía y cierta nostalgia, y no poder estar anclados en el aquí y ahora, que es el único momento real, presente, y donde yo puedo modificar todo, absolutamente todo. Entonces, esto sería un poco la emoción en desequilibrio, no poder anclarme en mi único tiempo real, ¿no? Y fíjense que cuando uno tiene angustia o nostalgia, nos tocamos acá, nos tocamos el pecho, nuestros pulmones, ¿no? Es como que uno inconscientemente tenemos ciertos gestos externos que nos ubican exactamente en el desequilibrio del órgano. Es como esto de acá, nos agarramos acá. Bien, el órgano de los sentidos, las partes del cuerpo que se ven afectadas, aparato respiratorio, piel, intestinos, ano y recto. Y el órgano de los sentidos asociados es el tacto. La energía perversa es la sequedad, la estación del año desfavorable es el otoño, las patologías que puedo sufrir cuando tengo pulmón e intestino grueso en desequilibrio es todo problema de epidermis, acné, rosácea, piel escamosa, piel excesivamente grasa, arrugas en la piel, verrugas y manchas, estreñimiento, diarreas, inflamación del ano, hemorroides, etc. Bien, aquí lo que vemos es otro de los diagramas que podemos encontrar que también representa los 5 reinos mutantes. Fíjense que hay muchas maneras de representarlo. En este caso solamente están los órganos, no están las vísceras, hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón, y debajo están las emociones en desequilibrio: ira, alegría, preocupación, tristeza, miedo y ansiedad. Y en el centro los dibujitos están representados por los ideogramas chinos, que no están allí en forma casual, porque muchas terapias, como por ejemplo el Tai Chi, que consiste en la representación, ¿no?, el Tai Chi y el Qigong también,
en la representación de estos ideogramas en el aire, por ejemplo, si representábamos el reino vamos a hacer del fuego, que es el más fácil, no, hagamos el de la tierra, donde sería, no sé yo hacerlo bien, lo hacemos así de haber aprendido por ahí con algunos compañeros, con si miramos la filmilla no te podemos ver. Las dos cosas juntas no, después lo vamos a hacer, genial, genial. Bueno, después hacemos un poquito, pero no es, digamos, lo que yo me destaco, lo iba a hacer como para mostrar cómo se dibujan estos ideogramas en el aire y permiten centrarnos o centrar nuestra energía de un reino o elemento determinado. Bien, pasamos a la siguiente, donde vamos a ver que aquí se representa a las 7 emociones. Si bien los reinos son 5 y las emociones son 5, en medicina china también se considera las 7 emociones de la medicina china. ¿Por qué? Fíjense que el reino del metal tiene 2 emociones asociadas. Tiene la tristeza, ¿sí?, asociada a pulmones e intestino grueso, que es el reino metal, y el sufrimiento, donde acá se hace una gran diferenciación entre la tristeza, que es inevitable, o el dolor, que es inevitable, y el sufrimiento, que es una emoción opcional. Aunque parezca una locura y aunque uno no alcance a comprender, el sufrimiento es como el regodeo que yo hago en forma inconsciente en ese dolor. El dolor ante algo que sucede externamente y que me impacta no lo puedo evitar. La pérdida de un familiar, una separación, quedarme sin trabajo, etcétera. Ese dolor es inevitable. El regodeo en ese dolor es lo que desencadena el sufrimiento. ¿Sí? Por eso que se dice el dolor o la tristeza es inevitable y el sufrimiento es opcional. Bien, y también el reino del agua tiene 2 emociones asociadas. Tiene el miedo y el terror, que sería un poco también como la tristeza y el sufrimiento, ¿no? Emociones que se pueden evitar o que son opcionales a sentir. Por eso que se transforman en 7 en lugar de 5. Bien, en el próximo gráfico aquí tenemos la representación de los 5 reinos con sus colores, con su ciclo de construcción, con su ciclo de control, con los órganos de los sentidos asociados. Allí vemos oído, vista, olfato, gusto y tacto, pero también vemos algo interesante. A cada reino se lo nombra también con su punto cardinal. Fíjense que norte es el agua, sur es el fuego, este es la madera, oeste es el metal y la tierra es centro. ¿Por qué? Porque este gráfico se lo utiliza mucho, que se llama Bagua en ese caso, en el Feng Shui o Feng Shui, como lo conozcan, donde este Bagua se aplica a los planos de edificios concretos, ¿no? Los planos comunes de una casa, de una oficina, o de un consultorio, de una empresa, o de una habitación X de la casa. Se aplica este Bagua girándolo en torno a cómo está, cuál es el norte de esa habitación, cuál es el sur, etcétera, y se van acomodando los objetos de decoración o los objetos que yo necesito dentro de una habitación para desarrollarme, en base a los elementos que representan, y se ubican de manera tal que no se vea obstruido ni su ciclo de construcción ni su ciclo de control. ¿Sí? Entonces es muy interesante también ver esto, a todo lo que se aplica. En definitiva se aplica a todas las disciplinas de la medicina china. Cada uno lo va a tomar, digamos, en la parte que le compete. Al Feng Shui no le importa si por ejemplo, la madera representa el hígado y la vesícula biliar. Aunque si yo equilibro dentro de mi lugar de trabajo o de mi casa donde estoy todos los días, equilibro con los objetos que hay allí el elemento madera, tengan por seguro que mi hígado y mi vesícula biliar, o mi emoción de la ira, mi emoción de la paciencia o la templanza, se van a ver equilibrados también, porque como es adentro es afuera, dice uno de los preceptos de la espiritualidad, y esta es una realidad. Como yo tengo mi mundo exterior, así represento mi interior, y viceversa también, ¿no? Bien, la próxima que vemos, ahí está lo que les decía, donde se ubica a veces la Tierra como centro y el resto de los elementos alrededor. Es lo mismo, la forma de representarlos varía, depende qué corriente y qué disciplina esté utilizando la teoría de los 5 reinos. Bien. Aquí vemos, por ejemplo,
los 5 reinos asociados a los sabores, asociados, a ver qué se ve por allí, a los movimientos. Vieron que dijimos al principio también que representaba 5 fases o 5 movimientos, que también tienen que ver con la disciplina del Tai Chi, donde el agua es el movimiento de contracción, la madera es el ascenso, el fuego es la expansión, la tierra es el recogimiento, ¿sí? El recogimiento no es en este caso la contracción, sino la tierra, que es el centro, recoge la generación de agua, madera y fuego. Allí recoge la tierra, para luego descender en lo que es el reino metal y volver a contraerse en el agua para volver a hacer nuevamente el ciclo. Esto es un poco también en lo que se basa la disciplina del Tai Chi, del Qigong, cuando uno ve que hacen todas esas formas y que agarran acá y agarran allá y que llevan energía y trasladan. Bueno, tiene que ver con las 5 fases o movimientos de los reinos. Bien. ¿Y qué más vemos? Bueno, aquí está representado lo que les decía, para cuando el Tai Chi representa las formas, el Qigong también, en el aire de cada elemento. Se dibujan estos ideogramas en el aire, en grande, delante de nuestra vista. Obviamente se dibujan simbólicamente, ¿no? Con diferentes trazos, y esto hace que vayamos centrando nuestra energía al elemento que estamos trabajando. Bien. Y aquí vemos que en lo que respecta a digitopuntura, acupuntura y toda terapia que trabaja con meridianos, vemos que además de los 5 reinos mutantes que contienen a los 12 canales principales, que no son los únicos que hay, pero son los primarios, llamados primarios o principales, además de eso, cada meridiano y cada canal también tiene su propio ciclo de construcción o su ciclo de control a través de los puntos de cada meridiano. Por ejemplo, lo que se ve en la placa es el meridiano de pulmón, donde fíjense que el meridiano de pulmón también tiene un punto agua, un punto madera, un punto fuego, un punto tierra, un punto metal. Se ve allí que dice 7 de pulmón, punto de pasaje, que es el conocido como punto LO, punto Lugo, 9 de pulmón, punto Yuan, que significa punto fuente, 6 de pulmón, punto Yi, o punto alarma, punto de hendidura. Además, cada meridiano tiene un punto de apertura, un punto pozo, un punto de cierre, un punto que tonifica todo el meridiano, un punto que seda todo el canal, todo el meridiano. Puntos peligrosos, suelen tener algunos que no se tocan, no se punturan, no se moxan, no nada. O sea que hay diferentes puntos dentro de cada meridiano, pero sí también que cada meridiano cumple con su propio ciclo de control o de generación. Bien, y ya para terminar, una frase que me parece sublime en cuanto a lo que estamos hablando, que es de Lao Tse, este filósofo chino, anterior a Confucio fue incluso, que si alguna vez pueden adquirir, ya sea en PDF o en papel, el libro del Tao Te Ching, yo les recomiendo leerlo porque es maravilloso. Uno comienza a entender un poco de qué va la cosa, de qué va esta unión, cuando las culturas orientales hablan de la unión que somos entre todo lo que nos rodea y nosotros, donde no hay separatividad, de qué va todo esto, y que nos permite entender por qué, por ejemplo, las medicinas orientales, o ya sea China, sean de la India, sean del Tíbet, sean de Japón mismo, ¿por qué funcionan? ¿Por qué las medicinas energéticas funcionan? Algún día pueden verlo, es maravilloso. Pero esta frase resume un poco lo que venimos hablando. Dice, cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones, ellas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convierten en carácter. Cuida tu carácter, él se convierte en tu destino. Y esta mirada nos permite un poco también poder mirarnos a nosotros mismos, poder saber a veces por qué nos pasa lo que nos pasa o por qué estamos atravesando la experiencia que estamos atravesando. Porque si todo surge de una idea es un pensamiento, un pensamiento que se expresa en palabra, una palabra que se expresa en acción, es decir, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, a lo que me acostumbro, definen lo que soy. Y es que definir lo que soy se va a expresar en el único lugar donde se puede expresar, en mi cuerpo material o en mi cuerpo psíquico. No hay otra forma de que yo me exprese lo que soy. Lo que yo me defino a través de lo que pienso, lo que digo, lo que hago, a lo que me acostumbro,
es ni más ni menos que lo que expreso en mi cuerpo físico a través de alguna enfermedad, de algún dolor, de alguna aflicción, o lo expreso en salud, en equilibrio, y en mi cuerpo psíquico o mental, en todas aquellas emociones que a veces también podría plantearme por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Porque es una cadena, ¿verdad? De esa primera idea que surgió por algo o por lo que fuera, y cómo la fui elaborando. Si no cuido lo que pienso, si no cuido lo que digo, se va transformando en lo que finalmente me define. Así que me parece una frase sublime, una frase para tomar una puntita y empezar a trabajar en uno mismo. Y una frase, ¿por qué no?, de medicina preventiva, porque hasta se podría decir que esto es medicina preventiva, poder enseñarnos a nosotros mismos a cuidar todo aquello que pensamos, que hacemos y que decimos, es fundamental para nuestra salud. Bueno, y esto, bueno, el agradecimiento a todos por haber compartido el taller. Bueno, ¿qué les pareció? Hola Patricia, Graciela soy. Gracias, ¿cómo estás? Estuvo interesantísimo. Yo lo que sí que pido disculpas porque ahora, bueno, estoy contenta porque tengo mucho trabajo. Y ahora sigo trabajando. Bueno, nos vemos y un beso grande. Grande. Gracias, profe Gustavo. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao. Y aquí estamos. Tal cual, interesantísimo, la continuidad El Tony. la continuidad que te dio justamente esa posibilidad del trato de la misma medicina china, de la misma medicina tradicional. Las pautas son claras, son sencillas, tenemos que conocerlas obviamente. Claro. Son muy claras, y una cosa te lleva a la otra, y como vos decías, bien expresado, es un círculo. Hay que entrarle al círculo y estar atento de cada uno de esos pasos. Lo bueno es poder ir conociendo toda esa interrelación, y que cada punto, cada centro tiene todo un desarrollo, es deshilachar, es desenvolver toda esa madeja y volcarlo a la vida, ya sea como protección, como prevención, o si nos queremos abocar directamente al estudio. Claro. Pero muy amplio, ¿no? Es amplísimo. Esta es apenas una de las aristas que tiene la gran medicina china, y es apasionante. Y además, cuando uno lo comienza a estudiar, ve que tiene una lógica. Esto que parece traído de los pelos, que decís, ¿por qué el pulmón pasa por acá? ¿Por qué los chinos dicen que la energía del pulmón va por acá? Cuando uno se adentra en la medicina china, hasta comienza a ver la lógica que todo esto tiene. Por eso ahí se convierte en apasionante, en que uno quiere conocer más y más y más. Realmente sí, es así. Bien, y llegamos al momento de las preguntas. Ya hay muchos que desactivaron el micrófono, así que van a preguntar seguramente. Bien, bienvenida sea. Adelante. Vamos. Pregunta. Che, Cristina no está. La preguntona. Cristina, la preguntona, ¿viste? Se extraña. Ella rompe hielo siempre. Andaba enfermita, Cristina, pobre. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho o ha averiguado, supónganse, de qué elementos de la medicina son, o conocen la metodología para saber de qué elementos son, o se han visto identificados en el transcurso de los gráficos, diciendo, yo debo ser de madera, de metal, porque cuando uno comienza a ver las emociones en las que más incurrimos, porque yo siempre digo, seguramente todas las emociones que nombramos en cada uno de los reinos, todos la debemos haber sentido en mayor o menor medida en algún momento de nuestras vidas, o la estamos sintiendo ahora todas juntas, o la sentiremos más adelante. Pero siempre hay una tendencia hacia algún grupo de emociones más que a otros. Y eso es lo que por ahí a veces nos define con un reino o con otro. O las patologías. Siempre hay patologías que uno dice, yo soy de sufrir más del hígado y de la vesícula que
por ahí de afecciones de los pulmones, donde nunca han tenido problemas, y ya eso me ubica en un reino más de la madera que de otro. Pero igualmente se puede ser de varios reinos al mismo tiempo, no siempre se es de uno solo. Aunque siempre hay más tendencia a uno, puede que seamos un conjunto de dos reinos. Yo, por ejemplo, soy madera, mi mamá me lo decía de chiquita, vos sos de madera, tenés razón, soy de madera con tendencia a agua, ¿sí? Pero más tengo características del reino de la madera. De hecho, mi hígado es el órgano que más afectado tengo siempre. He tenido que trabajar mucho la paciencia, he tenido que trabajar mucho la flexibilidad, cuando uno no puede ver de un punto de vista que no coincide con uno, cómo molesta, no encaja y no ven las cosas como yo. Y esa falta de flexibilidad que te genera, no en vano, la tortícolis, por ejemplo, y justamente el no poder hacer esto y aceptar que después de mí hay un ser humano, un individuo con su concepción y su formación psíquica que puede diferir de la mía, pero que está dentro de mi campo, está dentro de mi rango de conciencia, porque si no, no lo vería. No estaría yo compartiendo una vida con alguien que no está dentro de mi rango de conciencia. Entonces, tengo que aceptar que aunque sea algo que difiere de mí, está en mi vida y está quizás para mostrarme la cara adversa de aquello que yo creo que es mi postura más acertada, más correcta. Esa flexibilidad yo la he tenido que trabajar muchísimo. Y entonces ahí es donde se ve la interacción. A veces la emoción, la ira, la falta de flexibilidad, termina desequilibrándome a nivel físico mi hígado y mi vesícula biliar, y a veces al revés. El desequilibrio de mi hígado o vesícula biliar termina acrecentándome una energía emocional adversa como la ira. Cuando una persona es muy iracunda, y quizás decimos esto, que no sé qué le pasa, puede que tenga una afección a nivel hepático o vesícula biliar y no lo sepa, o una afección que no está tratada allí, que le desencadena y le despierta la emoción asociada a este reino, que es la ira, que es la falta de flexibilidad, la falta de aceptación. Porque una cosa desequilibra a la otra y viceversa. Por ejemplo, vamos a suponer, hablando del reino madera y hablando de hígado y vesícula biliar, vamos a suponer que por algún motivo mi vesícula o mi hígado no funcionen correctamente. A nivel fisiológico estamos hablando. Por ejemplo, no sé, mi vesícula no está haciendo bien su trabajo durante la digestión. ¿Cuál es la parte que toca la vesícula? La vesícula concentra toda la bilis, ¿sí? Si bien la secreta el hígado, la bilis, la vesícula es quien la concentra, quien la almacena. ¿Para qué? Porque ni bien los alimentos pasan del intestino delgado, esta vesícula biliar, aprovechándose de esa bilis, digiere las grasas que ingerimos en los alimentos. Digieren y comienza a direccionar la grasa que va a almacenar porque sirve, la grasa que se va a ir en forma de orina porque no sirve, o la grasa que va a nutrir a las células, por ejemplo. Ese direccionamiento que hace es la función de la vesícula. ¿Qué pasa si la vesícula funciona mal? Por algún motivo no está haciendo bien su trabajo. Se va a ver afectado vesícula e hígado en su función. El hígado va a trabajar el doble, el hígado va a trabajar mal, y con él todos los órganos comprometidos, por ejemplo, en el metabolismo o en la digestión. Esto hace que poco a poco un desequilibrio de una parte fisiológica me desencadene un gran desequilibrio dentro de todo el organismo que soy, ¿verdad? Y también esto me va a desencadenar que yo sea una persona que tiene como una cosa que se enoja por nada, que salta a la primera de cambio, que estamos como iracundos. ¿Y por qué? Porque el hígado, la energía desequilibrada del hígado me lleva también al desequilibrio de mi psiquismo. ¿Y cuál es la emoción que se asocia en este reino? La ira, por ejemplo. Entonces, esto es lo que uno puede terminar de entender por qué la medicina china trabaja en las dos grandes partes que somos, en el yin y el yang, o en lo que es lo mismo, materia y energía, o en lo fisiológico y lo psíquico. Chan. Muy bien. Pues no hay preguntas. Bueno. Pregunte, por favor. Ahí Silvana desconectó el micrófono. Ah, no, el hermante lo que agarró. Malvina. Excelente. Buenas tardes.
excelente el taller, muy bueno, muy claro. La verdad no hay pregunta porque está muy clarito y lo explicaste muy bien. Bueno, gracias, Valdri, gracias. Gracias, Valdri. Yo estaba tratando de analizar el reino, conmigo obviamente. Siempre me decían que era de fuego, que de fuego, que de fuego. Y en el reino del fuego es poco las coincidencias que encuentro. Encuentro más coincidencia en mi persona con tierra, por ejemplo. Pero tampoco todo. Entonces, bueno, es cuestión de volver a analizar cada cosita, cada reino con tiempo, obviamente, y ver, porque una vez Hay muchos métodos de averiguarlo, hay muchos métodos, y cada disciplina tiene el suyo. En medicina china, por ejemplo, en una entrevista así personalizada, si quisiéramos saber de qué reino es un consultante, por ejemplo, ¿no? En una entrevista que es más bien íntima, donde tiene que haber un acto de sinceramiento, de genuinidad, uno puede indagar 3 aspectos básicos, como por ejemplo las emociones a las que más tendemos, las patologías que más padecemos, y los rasgos de la personalidad, que también dicen mucho de nosotros. Con esas 3 preguntas, con una especie de test que se hace, se puede ver a qué reino esta persona pertenece. Puedo empezar haciéndolo conmigo, a ver de qué reino soy yo, y de qué me sirve a mí. Nuevamente volvemos a la gran pregunta, ¿de qué me sirve a mí saber de qué reino soy? Porque en base a poder saber de qué reino soy, voy a saber, por ejemplo, si yo fuera del reino del fuego, voy a tratar de que antes que comience la época de calor, antes de que esa energía perversa, la energía climática perversa, que es el calor, que me pone muy mal porque yo soy fuego, antes de que comience la estación del año, yo voy a comenzar a equilibrar mi reino de fuego, porque sé que la energía perversa lo termina descompensando, lo termina desequilibrando a nivel fisiológico y a nivel psíquico, y también sé que una descompensación a nivel fisiológico me descompensa todo el resto. Entonces, si soy reino del fuego, voy a hacer, antes que venga el verano, un tratamiento para equilibrar mi reino del fuego. Y tratamientos para hacer hay un montón. Inclusive si agarramos una sola disciplina como la digitopuntura, no es que hay una sola manera de equilibrar ese reino. Yo puedo, fíjense de lo que acá les doy un ejemplo básico, de qué me sirve a mí saber el ciclo de construcción, que es la circunferencia que se describe por fuera, o el ciclo de control, que es la estrellita por dentro. Si yo soy de reino fuego, antes que llegue el verano, ¿con qué se apaga el fuego? agua. Con el agua. Entonces puedo trabajar meridianos de riñón y vesícula biliar en tonificación para apagar ese fuego antes que llegue el verano. Entonces mi fuego se va a ver más yin, más reducido, porque el agua lo apagó. Ahora, si mi fuego está en insuficiencia, ¿qué significa? Si pasada la época de calor, mi fuego también se apaga. Cuando pasa el verano, también mi fuego se siente apagado. ¿Cómo puedo yo estimular ese fuego? ¿Quién es el elemento que alimenta el fuego? La madera. Entonces ahí puedo aplicar exactamente los meridianos de madera para avivar ese fuego. Y esto me sirve absolutamente para todo, porque entonces puedo ir viendo en qué época del año estoy, de qué elemento soy, y puedo ir sabiendo por qué estoy descompensada de tal o cual parte de mi cuerpo, o por qué mi energía psíquica está bamboleando. Y también puedo saber a dónde acudir para equilibrar. Entonces eso es como tener el mapa o el ABC de los tratamientos de medicina china. A ver, y una persona, por ejemplo, yo me estudio, ¿no? Los que quieren aportar, pueden aportar, los que me quieren pegar, péguenme, no hay problema. Pero yo soy una persona que tengo una fácil adaptabilidad a las cosas. Es raro que yo, por ejemplo, esté de mal humor. ¿Puedo estar enojado? Sí, seguramente, porque vengo de años de mucha bronca, de muchas iras, pero hoy por hoy domino eso. O sea, avancé hasta el punto que es raro que me saquen. Me puede sacar la injusticia, me puede sacar lo imprevisto de una persona que arriesga su vida o que pone en riesgo a otra, pero son situaciones muy puntuales. Es raro que
fíjate que vos dijiste hoy que te sentías más bien reino de la tierra, y esa descripción que estás haciendo es el reino de la tierra, es el centro, es poder volver a centrarse, donde obviamente va a haber cosas que nos sacan de quicio, pero yo ya controlo y ya domino esa explosión del fuego. Bien, bien, muy bien. Son cosas que, bueno, Perdón, no los quiero cortar, pero me tengo que ir. Me encantó, muy interesante, para seguir aprendiendo está eso. Me encantó. Es extensísimo, es muy largo, muy bello, sí. Sí. Gracias por compartir. Gracias. Chao, chao, besito. Chao, chao. Gracias, gracias. así que bueno, a los que les gustó seguramente, bueno, se comunicarán con Patricia y le darán continuidad a la temática. Las que tengan dudas, las que van surgiendo, pueden ir charlándolo con ella también. Que, bueno, es una excelente orientadora para estos temas, la verdad. Gracias, Gustavo. No, aparte con la didáctica, con la simpleza que se dio el taller, eso está bueno, está interesante. Nos deja todos, por lo menos a mí me deja pensando. Sí, es verdad, es verdad. Con trabajo. Tareas para el hogar, es verdad. Trabajo personal. Es muy interesante, sí. Y está bueno saber de qué reino soy. Y como bien también su palabra lo dice, reino mutante, porque vamos mutando, vamos generando el reino siguiente. Y al ir generando el reino siguiente va mermando el reino del cual se genera. Por eso es el círculo famoso que está bueno tenerlo presente. Muy interesante. Hay una realidad que la gran mayoría de los que estamos presentes hoy ya somos adultos, somos grandes. Está bueno cuando la juventud... Me da risa Tony. Tony no es tan adulto, él dice que no. Bueno, podemos decir grande, adulto lo dejamos de lado. Pero está bueno transmitirle a los jóvenes este conocimiento, o por lo menos estas presentaciones, para que ellos las analicen, porque le damos tiempo. Nosotros hemos llegado al día de hoy y podemos compararlo con estos cuadros. Ellos lo pueden vivenciar e ir aprendiendo con tiempo para buscar ese equilibrio, esa homeostasis, como dice Graciela, lograr llegar con anterioridad y no llegar simplemente con la experiencia de vida y después a ver dónde me ubico, en qué cuadro estoy. No, sino llevar ese cuadro al desarrollo potencial de nuestra vida. Bien, es cierto, porque cuántas cosas podemos prevenir a edades más tempranas. Hoy. Muchísimas. Y poder lograr el dominio, no sé si dominio es la palabra, pero sí el control de ciertas emociones a edades más tempranas, que ya a edades adultas, cuando, como bien decía la frase de Lao Tse, se ha convertido en un hábito, se ha convertido en una costumbre esa emoción, y eso ya me define como mi carácter y mi personalidad, y justamente eso define también mis patologías, mi psiquismo. Fíjate qué importante es poder controlar esto desde edades más tempranas, donde ya no tengo tanto el hábito ni la costumbre de caer en ciertos lugares, ciertas emociones. Sí. Aparte, a ver, uno a veces encuentra temáticas que las vuelca a sus conocimientos, pero como técnica nada más. Sin embargo, hay cosas que uno las puede volcar como forma de vida, Claro. y eso logra un cambio mayor. Tony, ¿qué querías decir? Tony. No, aparte sí es verdad. Uno, nosotros somos adultos. Todo esto no se conocía en nuestra época. Yo siempre digo, yo soy elemento metal. Ahora, ¿por qué lo descubrí hace 20 años que soy elemento metal? Pero ahora me cierra porque yo ya a los 2 meses de nacido siempre tuve problemas de infecciones de intestino y de problemas respiratorios. Y siempre, uno muchas veces dice, bueno, por lo emocional que juntaste. No, muchas veces no es por lo emocional, es por la energía con la que... Exactamente. Por la energía. Después es cierto, vas mudando de energía, porque como yo digo, que uno prueba todos los 5 elementos. Vas viviendo todas las experiencias. Sí. Los riñones
riñón que desarrollás en el viejo la hipertensión, al fuego que tenés cardíaco, o sea, vas recorriendo todas las energías, pero es verdad, la energía que sos te resuelve muchas cosas que vos antes no sabías y te preguntabas el por qué. ¿Por qué soy jodido siempre de los pulmones? ¿Por qué siempre tengo problemas de intestino? Exacto. Entonces, después vos fijate, lo que vos decías, picante para metal. El sabor picante. Yo antes comía picante, pero me moría, directamente me moría si comía picante. Llegó un momento que cambió por completo mi alimentación, empecé a comer picante, y yo de los pulmones, si bien ya acá por ser fumador, mis pulmones hecho bolsa, desde los 14 años fumo por recomendación médica. ¿Te imaginas que a esta altura, que dejé de fumar hace 6 meses, están afectados? Pero dentro de todo, con el picante, lo que veo es que mis pulmones no están tan embromados como podrían haber estado. Mira. O sea, les doy la energía o el equilibrio energético que necesitan. Entonces, como vos decías, uno va aprendiendo a autosanarse. Muy bien. Exactamente así, Tony. Sí. A equilibrar tus emociones. Las tenemos que experimentar, porque las emociones hay que vivirlas. No las podés reprimir. Pero también tenés que buscar el equilibrio. Bárbaro, puedo sentirme culpable de mi pasado. ¿Existe la culpa? No existe. Viniste a aprender. Cuando tomás conciencia de que no hay culpa, vos viniste a aprender y lo que hiciste, bien o mal, lo hiciste porque era lo que venías a hacer. Lográs equilibrar. Y ahí vas sanando emociones. Sanas emociones, sanas el físico. Y viceversa. Sanás el físico y sanás la emoción. Es real, es así. Está intrínsecamente ligado. Está todo ligado. Pero bueno, nada más que eso, chicos, nada más que eso. Buenísimo, gracias. Gracias, Tony. Me encantó el taller. Hermoso. Gracias. Voy a almorzar. Sí, no sé todavía. Yo almuerzo a las 4 o 5 de la tarde. Mira. ¿Qué le vamos a hacer? Vida de adolescente. Esta pandemia. Vida de adolescente. Bueno, Tony. Gracias por participar. Gracias, muchas gracias. Bien, ¿quedó alguna otra preguntita, algún otro comentario? Vilma está con el micrófono. Yo estoy... ¿Quiere preguntar? No, nada, hermosa clase, mucho para aprender, me encantó, la verdad, buenísimo, me gustaría saber más. Bueno, que nos quedamos en contacto, Vilma. Dale, buenísimo. Hoy había gente de Rojas que preguntaba cuándo abríamos escuela allá. Y yo le pregunto a Vilma, ¿cuándo abrimos escuela en Rojas? Claro. Ya, prontito, Gustavo, pronto. 2021 tenemos escuela en Rojas. Vamos, Rojas todavía, muy bien. Esperemos. Gracias por todo, me encantó. Fue muy clara, concreta, me encantó la charla. Gracias, Irene. Gracias. No, a vos por ser tan especial y transmitir todo con la simpleza que lo hiciste. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Bueno, entonces le ponemos punto final al taller. Bueno, me y ahora encantó que les haya gustado entonces. le toca cantar grande. a Patricia. Ay, dije que iba a cantar, ¿para qué me metí? Nos vemos. A ver, ¿qué canto? Te tomé la palabra, así que esperamos que cantes. Y cerramos cuando finalizas el tema. Ni siquiera he pensado en la canción, porque cuando me presentaste que dijiste cantante, dije, voy a tener que cantar y no tengo nada pensado. Hay una canción, sí, en castellano, hay una canción muy linda que habla sobre el amor, que está buena. A ver,
Malvina Ross, por ahí la conocen, Esos que dicen amarse se llama. Era de una novela de hace muchos años y es muy bella y por algo me anda rondando ahora, la vamos a cantar. Era chico yo. Sí, yo también, a mí me la cantaban cuando yo era chiquita. Ahora son todos pendejos, ¿viste? Qué bárbaro. Bueno, ahí vamos, dice, es muy fácil decirlo, es muy fácil sentirlo, es muy fácil hallar las palabras que el otro quisiera escuchar. Y es muy fácil sentir que se ama, confundiendo amor con propiedad. Y en incómodas cuotas se paga el derecho a quitarle a otro su libertad. También puede irrumpir en tu vida un amor que es un acuerdo que nos obligará. Y esa mágica alquimia no deja que veas al otro como es de verdad. Le pondrás los colores que faltan, los que están no los querrás mirar. Y es muy fácil que un día te encuentres volviendo a empezar. Hay amor tan ignorado, hay amor tan maltratado. ¿Cuántos son los que se aman y cuántos que dicen amarse? Hay amor tan impenetrable, hay amor indescifrable, tan imprescindible como el aire. Es muy linda, Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Muy lindo regalo, para terminar diferente. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Patricia. Gracias a Bueno, ustedes. me dedico en un ratito a enviar los certificados y mañana el video con el material aportado. Será entonces hasta Para todos. la próxima. Gracias, gracias, gracias.